Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 horas 2 minutos en todo el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. A esta hora de la mañana tenemos el gusto de recibir en este espacio de noticias a nuestro invitado. Se trata del ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, Julio José Prado, a quien le agradecemos por atender este llamado. Mi estimado ministro, buenos días, ¿cómo está usted? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes ya presencialmente a los tiempos. Señor ministro, estamos retornando a la normalidad prácticamente y sí, por aquello estamos ya con las entrevistas presenciales. Gracias una vez más por estar aquí. Lo hemos invitado para hacer una especie de balance del año de gestión del gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza en materia de comercio exterior, inversión y pesca. En el inicio del mandato del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, se generó mucha expectativa en este ámbito para darle un giro a nuestro país en materia de comercio exterior. La primera pregunta que le planteo es esa precisamente. La meta planteada al inicio de este gobierno, muy en particular en su cartera de Estado, en materia de inversión, ¿se ha logrado llegar a esa meta? ¿Cuánto hemos avanzado en esa meta, por favor, señor ministro? Sí, gracias por la pregunta y comencemos. Quizás enmarquemos de lo que se encarga este ministerio, ¿no es cierto? Bien. Para poder ir de aquí en adelante. Se encarga de todos los temas de competitividad y productividad, es decir, poder generar las condiciones para que los emprendedores, los inversionistas locales, internacionales, las pequeñas, grandes, medianas empresas, los artesanos, tengan más oportunidades. Básicamente es lo que tratamos de hacer en este ministerio. Vía varios mecanismos. Uno de los mecanismos es atraer más inversiones o generar más inversiones locales. Y ahí tenemos muy buenas noticias. Uno de los grandes hitos de este primer año de gestión ha sido el poder romper el récord histórico de inversiones privadas que hemos tenido en el Ecuador. Y lo medimos a través de la figura que llamamos los contratos de protección de inversiones. Un contrato de protección de inversiones es cuando una empresa, ¿no es cierto?, local o extranjera, quiere mantener una estabilidad normativa jurídica en el largo plazo y a cambio de una deducción tributaria, una reducción de 5 puntos en el impuesto a la renta, por ejemplo, o exoneración del ISD, se compromete esa empresa a inversiones puntuales durante un cierto número de años, unas inversiones en infraestructura, una contratación mínima de personal, etcétera. Bajo esa figura hemos logrado 5.000 millones de dólares en contratos de inversión, que estos 5.000 millones son más que lo que se han hecho en los últimos 6 años juntos. Entonces, este es el shock de inversiones del cual hemos venido conversando. Si bien es cierto, señor ministro, es un importante rubro de inversión, pero ¿alcanza lo proyectado a inicios de año? Supera incluso lo proyectado. Nosotros pensábamos que podíamos llegar a un número de alrededor de 2.500 millones de dólares, digamos, ¿no es cierto? Y hemos superado ese valor durante el primer año de gestión. Fíjese usted, solamente el año pasado ya habíamos superado los 2.200 millones de dólares de inversiones y en lo que va de este año ya tenemos en realidad más de 3.000 millones en los primeros 4 meses de este año. Entonces, eso demuestra dos cosas. Primero, que hay interés en inversionistas locales y extranjeros, porque esta cifra es 60% inversiones locales, 40% inversiones internacionales. Hay interés de los inversionistas en apostarle al país en varias áreas que las podemos comentar después. Y segundo, que la política esta pragmática, digamos, primero de poner la casa en orden en lo macroeconómico, ¿no es cierto? Bajar el riesgo país, tener una de las inflaciones más bajas del mundo hoy por hoy en medio de esta corrida inflacionaria que tienen todos los países del mundo, la estabilidad que presenta este gobierno en lo económico, pues está generando esa atracción de inversiones que antes no existía. Ministro, pero los inversionistas internacionales también se fijan en la estabilidad política y en Ecuador tenemos una especie de crisis en esta materia, economista. A ver, ¿cómo explicamos eso? Claro que sí. Mire, una empresa que viene al Ecuador no viene a casarse o quedarse solamente por el gobierno de turno. Una empresa que viene, sobre todo una multinacional, una grande, vienen a quedarse en el país 10, 20, 30, 40 años. Este es el caso, por ejemplo, de las empresas mineras, de las empresas por ejemplo, de petróleo, de las empresas de telefonía, etcétera, ¿no es cierto? En realidad, cualquier empresa, incluso local, lo que quiere es mantenerse en el largo plazo. Y sí es cierto, se fijan las empresas en el entorno de negocios, en el entorno político y en el entorno de seguridad, ¿ya?
En el primero lo estamos haciendo bien, estamos transformando las cosas, las bases y demás. En los otros dos, sin duda que nos falta trabajar mucho más, tanto los temas de seguridad, que le estamos dando batalla, física me refiero, como los temas relacionados con el entorno político, que lastimosamente no depende solamente del Ejecutivo, de lo que nosotros hagamos. Hemos propuesto varios proyectos de ley, usted ha visto lo que ha sucedido con ellos, sino también de la voluntad política de la Asamblea y también de la justicia, digamos, para brindar esa seguridad jurídica que requiere un inversionista. Pero esos dos aspectos, básicamente, señor ministro, podrían hacer que nuevamente ahuyenten ese interés y también el hecho de que estén ya en nuestro país. Bueno, por eso es que existe, por ejemplo, la figura esta que tenemos actualmente de contratos de inversión. No es una figura nueva, es una figura que existe 10 años, pero le estamos dando una nueva vitalidad. Le estamos poniendo a trabajar esta figura de contratos de protección de inversión, porque esto es lo que le da es esa estabilidad de largo plazo a un inversionista. Son inversiones grandes, ¿no? Que tienen más de $1 millón de inversiones que pueden acogerse a esta figura. Y por eso estamos viendo, le doy otro dato para que vea la magnitud de lo que estamos hablando en términos de estos contratos de inversión. Durante los últimos 10 años se hicieron 450 contratos de inversión, incluido en este gobierno. 450 es la cifra total de contratos de protección de inversiones. Solamente lo que hicimos nosotros son 220 en el último año. Es decir, hemos hecho prácticamente la mitad de lo que se ha hecho en 10 años, lo hemos hecho nosotros en un año entero. ¿Cuáles son los sectores más atractivos? Los que usted decía, vamos a desmenuzar los sectores más atractivos, tanto para el inversionista local cuanto para el inversionista internacional. Correcto, mire, a ver, por el lado de inversiones locales. Las inversiones locales, los sectores más atractivos son generalmente los relacionados con el sector agroindustrial. Estamos viendo inversiones muy fuertes, por ejemplo, en el sector camaronero, sin duda, que está despuntando muy fuerte, ya le doy algunas cifras de cómo está creciendo. Inversiones muy fuertes también en el sector agroindustrial, por ejemplo, de arándanos, de aguacates, de espárragos. Esas 3 nuevas cosechas, digamos, nuevos productos, están teniendo inversiones incluso internacionales, peruanas, chilenas, que están viniendo a invertir al Ecuador, ¿ya? También estamos viendo inversiones del lado puramente industrial, por ejemplo, ampliaciones de capacidad instalada en empresas de automotrices, ampliación de capacidad, por ejemplo, en 2 cervecerías muy grandes del país, etcétera. Esas son las inversiones locales. Las internacionales están sobre todo enfocadas en la energía renovable. Ahí hemos visto, por ejemplo, inversiones, y le digo 3 puntuales, en 3 proyectos. Proyecto Bionaco 3, el proyecto El Aromo y un proyecto en Galápagos, que son energía 100% renovable. El de Billonaco, que es en Loja, son $200 millones energía eólica, ¿no es cierto?, de energía por viento, 100% inversión española. En El Aromo es de inversión solar, ¿no?, un gran campo de energía solar. Y en Galápagos también, la refinería del donde justo al lado, sí, en una zona donde se iba a hacer la refinería, un par de los terrenos que estaban ahí. Ahí es una inversión también española, y en Galápagos son 100 millones, 90 millones en realidad, de una inversión francesa. Entonces, fíjense ustedes, hay un poco de todo, ¿no? Inversión local, inversión extranjera. Lo bueno es que esas inversiones ya se están realizando. No es que hay que esperar varios años, sino que de este año, ¿no es cierto?, de los 5.000 millones que he mencionado, este año ya deberíamos ver concretados 1.000 millones y 1.000 millones más el próximo año. Eso va a ayudar también a la reactivación productiva. Señor ministro, muy buenos días. Pero, se planteaba al inicio que en el periodo de gobierno se podría alcanzar unos 30.000 millones de inversión. ¿Se mantiene esta meta, inclusive con lo que ha sucedido con el proyecto de ley, la respuesta que se dio desde la Asamblea? Correcto. Ustedes habrán visto que en las redes sociales, tan pronto se archivó el proyecto de ley, comenzamos a utilizar, yo personalmente comencé a utilizar un eslogan, digamos, llamado "No vamos a parar". Y el "No vamos a parar" justamente era una respuesta a la incapacidad política en la Asamblea de podernos dar una ley moderna de inversiones que era muy necesaria. Y por eso es que estamos utilizando las leyes que tenemos hoy por hoy, que no son las mejores. Es como tener una carretera, digamos, de segundo orden versus tener una carretera de primer orden, una autopista, que podía haber sido la ley de inversiones. Bueno, no tenemos la autopista, pero vamos a seguir empujando el auto por esa línea. Entonces, ¿pero cuánto perdemos sin esa autopista? A ver, exactamente, ese es el tema. Creemos que si es que tenemos la autopista de las inversiones, podemos multiplicar por 2 o por 3 la atracción de inversiones frente a lo que tenemos hoy por hoy. Fíjense, usted, le doy un dato. El Ecuador, durante los últimos 15 años, para no tomar el periodo de pandemia y demás o un solo gobierno, 15 años, el promedio de inversión extranjera directa en nuestro país ha sido 0.7%. No llega ni siquiera a 1%, 0.7%. En ese mismo periodo, 15 años, América Latina ha tenido un promedio del 2.2%. ¿ya? Y
Países como Colombia, Perú, reciben más de 10.000, 12.000 millones de dólares en inversiones extranjeras, mientras que el Ecuador recibe menos de 1.000 millones en inversión extranjera. Por eso era necesario la ley de inversiones. Y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a seguir avanzando con reglamentos, decretos, hasta donde podamos, pero sí es cierto que tenemos un límite. En algún momento tendremos que regresar a ponernos de acuerdo con la Asamblea para ver si podemos pasar, por ejemplo, una ley de zonas francas, que es tan importante en el Ecuador para atraer empresas grandes, multinacionales, que vengan a generar empleo, tecnología y demás. O poder pasar una ley de alianzas público-privadas, que es donde está el rubro de los 30.000 millones de dólares que estamos tratando de concesionar, digamos, a empresas locales o extranjeras para poder avanzar. Estos montos de inversiones que hemos tenido hasta ahora, ¿se podría cuantificar en cuántas plazas de trabajo se han traducido? Sí, mire, a ver, primero estamos en la primera etapa, ¿no es cierto? Durante este primer año, la creación de empleo ha sido importante, pero tiene que irse acelerando de aquí en adelante, una vez que estas inversiones que hemos explicado, los 5.000 millones, se realicen ya en el país. Durante el último año, el neto, ¿no es cierto?, de generación de empleo durante el primer año de gobierno ha sido 250.000 empleos netos creados. Eso es todavía poco frente a las necesidades del país, evidentemente, pero si es que se realizan estas inversiones, solamente los 5.000 millones de dólares, nosotros creemos que se pueden generar al menos cerca de unas 130.000 plazas de trabajo con esos 220 contratos de inversión que se han creado. Ojo, esto es 220 contratos de empresas formales, de empresas que están dispuestas a pagar sueldos importantes de esos trabajadores, ¿no? Entonces esto también es bueno. ¿En qué sectores básicamente, señor ministro? Las inversiones que se están dando. A ver, las fuentes de empleo. Mire, yo estoy mencionando estas con respecto a los contratos de inversión, ¿no? Los que estamos claro, seguros que se van a dar, ¿no? Están relacionados con el sector, por ejemplo, uno de los principales, el sector industrial, ¿no? Hay varias industrias donde hay contratos de inversión. En el sector acuícola, sin duda en el sector camaronero, vamos a tener un gran crecimiento de la contratación privada de empleo. En el sector de energía, en el sector petrolero y en el sector de infraestructura privada. Esos son los principales sectores donde estamos viendo esos contratos de inversión y que se han comprometido a un mínimo de generación de empleo a través de la generación de estos contratos de inversión que se están dando. ¿Pero en qué condiciones laborales es la pregunta? Porque tenemos una ley humanitaria vigente también, señor ministro. A ver, las condiciones, las empresas de estas, digamos, ¿no es cierto?, están contratando, de hecho están contratando personal en base a las condiciones laborales que rigen hoy por hoy, que es el código laboral, digamos, la ley laboral, con lo cual lo mínimo que irán a pagar es el salario básico. Pero como le digo, son muchas de ellas empresas de tecnología, de infraestructura, de energía renovable, con lo cual los puestos de trabajo que van a contratar esas empresas, incluso con toda seguridad van a estar por encima del salario básico porque es mano de obra más calificada la que requieren en muchos casos, y bueno, para algunos sectores agroindustriales será mano de obra, digamos que no tan calificada, pero que tendrá al menos el salario básico, ¿no? Todo va a ayudar, Jorge, la competitividad que pueda tener nuestro país, ¿no? Para quienes pretendan invertir acá y también para que tenga éxito este proceso. ¿Qué se está haciendo para que nuestro país sea más competitivo? Esta es una excelente pregunta. Miren, nosotros tenemos el programa que de aquí en adelante lo vamos a denominar Ecuador Compite. Es el programa de competitividad y productividad más importante que hemos visto en la historia del Ecuador, en realidad, en los últimos 20 años del Ecuador dolarizado. Tiene 3 partes, 3 áreas. El Ecuador productivo, en el cual sentamos las bases de la competitividad, bajando costos de producción, trabajando en calidad, en eficiencia, en institucionalizar el proceso de competitividad. La segunda línea estratégica tiene que ver con el Ecuador global, como le llamamos, es decir, más oportunidades para que los emprendedores, los empresarios, inversionistas puedan exportar más a otros mercados, y la parte de inversiones que estamos conversando. Y la tercera línea de este gran plan de competitividad es el Ecuador Innova, que tiene que ver con generar valor agregado, apoyar al emprendimiento, generar centros de desarrollo local en las provincias para que haya más emprendimiento en provincias y no solo Quito, Guayaquil o Cuenca, que digamos son los grandes hubs de atracción de inversiones o de emprendimiento. Ese es el plan que le proponemos al Ecuador, un plan moderno, se llama Ecuador Compite, y de aquí en adelante lo estamos, digamos, aterrizando en estas líneas de acción que hemos mencionado. Cuando hablamos de valor agregado, podríamos pensar de que muy poca materia prima va a salir del país, sino más bien como productos elaborados. Correcto. Mire, una de las estrategias que tenemos, a ver, primero por el primer lado, ¿no es cierto? El hecho de que tengamos exportaciones primarias, de productos primarios,
a veces se ha satanizado. No es necesariamente malo. Las exportaciones tradicionales y no tradicionales del Ecuador están creciendo mucho. Si quiere le doy unos datos para que usted vea cómo están creciendo, por ejemplo, productos como el camarón, el banano, los minerales, los denatados de pescado o las flores, que son nuestros principales 5 productos de exportación. Solo en lo que va de este año, enero-marzo, comparado con enero-marzo del año pasado, tenemos un crecimiento del camarón, por ejemplo, del 100%. Una tasa de crecimiento del 100%, es una locura lo que está pasando con el camarón. El banano, a pesar de todas las crisis que tenemos en Rusia, etcétera y demás, sigue creciendo al 1.5%. En concentrados de plomo, de cobre y todos los minerales que están ya comenzando a exportar el Ecuador, estamos creciendo al 126%. En enlatados de pescado, atún sobre todo, crece al 6% y en flores crecemos al 5%. Entonces, esos sectores están dinámicos y están creciendo. Para ellos, ¿qué es lo que ofrecemos? Desde el gobierno, más acuerdos comerciales, más promoción de exportaciones. Para los otros sectores que están recién comenzando, arándanos, brócoli, por ejemplo, para los sectores de pitahaya, para aguacate, etcétera, a ellos lo que tenemos que hacer es un proceso justamente de emprendimiento, de más inversiones, de valor agregado en esas producciones y comenzar a incorporar más tecnología en esos productos. Y ahí en parte es lo que hemos hecho la semana pasada en Israel. Las reuniones en Israel tuvieron que ver justamente con tecnología de irrigación, tecnología aplicada para cosechas, y dentro de poco vendrá una gran delegación de empresarios israelitas con la visión de venir a invertir en el Ecuador, sobre todo en temas agroindustriales, que es lo que el Ecuador tiene hoy por hoy. ¿Y esos acuerdos alcanzados con Israel, señor ministro, en qué tiempo, corto, mediano y plazo se pueden ver resultados positivos? Mire, de Israel nos hemos venido, digamos, o hemos traído 2 cosas muy puntuales. El primero, fuimos a abrir la primera oficina de innovación creada en el mundo en realidad, en conjunto con Colombia. Entonces, entre Colombia y Perú decidimos abrir una oficina, y esa oficina comercial, normalmente las oficinas comerciales están enfocadas en promoción de exportaciones. Bueno, esa de ahí de Israel va a estar enfocada en atraer innovación de Israel, justo esta tecnología de irrigación, tecnología de seguridad, tecnología financiera, etcétera. Es un país espectacular. Traerlo y adaptarlo a nuestras industrias, para que nuestros emprendedores, nuestras industrias puedan utilizar esa tecnología israelita que es de punta. Y la otra objetivo de esta oficina de innovación es llevar emprendedores del Ecuador hacia Israel para que puedan entender cómo funciona ese ecosistema, cómo funciona ese país, para poder desarrollarse más. De hecho, en este mismo momento hay 50 emprendedores que están en Israel, que se van a quedar la semana pasada y se están quedando esta semana para poder aprender sobre negocios de alta calidad, de alta tecnología, con las mejores tecnologías israelitas. Señor ministro, usted decía que mayormente el conflicto de Rusia no ha afectado en nuestras exportaciones, o tenemos al menos una proyección importante, pero ¿cómo entendemos o cómo explicamos eso si el mundo prácticamente está afectado por el conflicto en diferentes circunstancias o sectores productivos, exportadores, importadores, en fin? No, sí ha afectado en forma puntual, sobre todo a los sectores del lado exportador, a los sectores más enfocados en el mercado ruso, por ejemplo, el banano, el camarón, ¿no es cierto? Y las flores. Esos son los 3 sectores que están más afectados en el mercado ruso. Ventajosamente, hasta ahora, de lo que vemos, ¿no es cierto?, sobre todo cifras enero-marzo ya oficiales, vemos que si bien hay una afectación, ha sido un poco menos fuerte de lo que pensábamos inicialmente, por la propia resiliencia de los sectores, porque estamos logrando encontrar mercados de destino diferentes, porque estamos logrando colocar todavía producción, a pesar de la guerra se está logrando colocar algo de producción en el mercado ruso, no así en el mercado ucraniano, y se está logrando diversificar producción hacia otros mercados. ¿Qué otros mercados, ministro? A ver, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no es cierto?, hemos tenido muchos contactos durante las primeras semanas, sobre todo de la guerra de Rusia en Ucrania, para poder colocar banano orgánico en el mercado europeo. Se está logrando colocar algo de eso. En el mercado asiático, algo se está enviando, por ejemplo, del camarón, que tenía problemas para ingresar a Rusia, se está redireccionando hacia sobre todo el mercado asiático, chino, etcétera y demás. Y hemos logrado abrir también para el mercado del camarón, por ejemplo, que estaba teniendo problemas de acceso al mercado tanto chino como ruso. Hemos logrado abrir el mercado tailandés. El mercado tailandés puede llegar a representar cerca de $500 millones en exportaciones adicionales para el sector camaronero, ¿no? Que hoy por hoy, ¿por qué hago insistencia en este producto? Porque hoy por hoy, entre el camarón y la pesca, representan $7,000 millones de exportación. Es ya nuestro principal producto no petrolero de exportación, y
en un año normal de precio de petróleo, no tan alto como tenemos hoy por hoy, ya fuese nuestro principal producto de exportación en total, digamos, no solo no petrolera, sino total. Así que ese es el potencial que estamos viendo. Y en la agricultura también estamos viendo una revitalización del sector agroindustrial, agroexportador, y eso también es muy importante promocionarlo en el exterior. Hay uno de los problemas que históricamente ha acarreado nuestro país, el contrabando, señor ministro. ¿Qué se ha hecho en este año? Sí, mire, ahí tenemos un proyecto que lo hemos venido poniendo a punto durante los últimos meses, en realidad los últimos 6 meses, ¿sí? Y que está listo ya dentro de muy poquito, un par de meses a más tardar, para poder salir a la luz, digamos. Se llama el control posterior. Es todo un programa con personas, inspectores que van a estar localizados en la Subsecretaría de Calidad de mi ministerio, del Ministerio de la Producción, donde vamos a poder tener la capacidad de ir a controlar en perchas, en mercados, que los productos que se venden sean productos que no provengan del contrabando, o que las etiquetas que dicen en una parte de las camisas, camisetas, lo que sea, o en el producto, sean lo que dicen. Esto no existía antes, ¿sí? Entonces vamos a tener la capacidad de ir a hacer, en lugar de hacer un control previo, como se llama, ¿no es cierto?, de evitar que los productos entren al mercado, nosotros vamos a ir básicamente a hacer control posterior, es decir, en percha. Tenemos ya un presupuesto que ha asignado el Ministerio de Economía, el presidente de la República conoce sobre este proyecto y dentro de poco comenzaremos a ver resultados. El siguiente paso es en aduana. En aduana estamos comenzando con un proyecto piloto dentro del próximo mes, 2 meses, un proyecto piloto para evitar la subfacturación, y ese proyecto piloto va a estar enfocado sobre todo en textiles, ¿ya? Porque sabemos que hay ciertas importaciones textiles que incluso el producto terminado, ¿no es cierto?, llega a costar menos que los insumos para fabricar ese producto terminado, digo, la importación. Entonces ahí hay una evidente subfacturación, hay una evidente defraudación tributaria, y eso además puede terminar perjudicando a los consumidores por calidades que no están bien controladas. Lo mismo en otros productos lo iremos haciendo, así que es un tema que lo tenemos en el ojo. Señor ministro, ¿qué se está haciendo por la parte de concretar los acuerdos comerciales, que también en principio fue uno de los puntos que anunciaron como trabajo intensivo? Eso forma parte del eje estratégico que yo le hemos denominado en el Ministerio el Ecuador Global, que busca ampliar oportunidades, ¿ya? Dentro de ese eje estratégico nos hemos planteado la meta que durante este primer periodo de gobierno tenemos que terminar con 10 nuevos acuerdos comerciales. Solo para que la gente nos entienda lo que significa esto. 10 nuevos acuerdos comerciales es doblar la cantidad de acuerdos que tenemos hoy por hoy. Hoy tiene el Ecuador 10, que cubren solamente el 43% de nuestra oferta exportable en el Ecuador. Es decir, cada vez que, para que me entienda la gente, cada vez que un producto se exporta a un país, ¿no es cierto?, la gran mayoría que nosotros exportamos de productos entran a esos mercados, pero pagando aranceles caros. Entonces, tenemos algunos de los mejores productos del mundo, de mejor calidad, pero ya vamos a los mercados y tenemos que pagar 10, 20, 30, 40% de arancel. Primer acuerdo comercial que estamos a punto de cerrar la próxima semana, México. Hemos venido negociando durante todo el año pasado y justamente el día lunes viene la delegación mexicana para lo que esperamos que ya sea la última ronda de negociación aquí presencial en Quito, ¿sí? Segundo acuerdo comercial que estamos avanzando, Corea del Sur. Ya estamos por enviar la delegación ecuatoriana del equipo negociador ecuatoriano que va a ir a Corea del Sur físicamente a negociar la primera ronda durante el próximo mes. Ese será el inicio ya del arranque de las negociaciones con Corea del Sur. China, estamos en etapa, todavía no hemos iniciado negociaciones, pero estamos en etapa de prenegociación, como se llama esto, poniéndonos de acuerdo sobre cuáles son las materias que vamos a negociar, pero esperamos estos 2 acuerdos, Corea del Sur y China, tenerlos finalizados hasta final de año. ¿Y cuáles serán los productos que nosotros venderíamos de estos mercados? En estos dos, los asiáticos. En estos 2, México y Corea del Sur. A ver, mire, México, que está más a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto?, por cerrarse. Tenemos todos los productos ecuatorianos, ¿no es cierto?, incluso también mexicanos, van a estar abiertos a este acuerdo comercial. Es decir, la oportunidad abarca a todos los productos de exportación ecuatorianos y esto es bien importante. Los únicos 2 productos que han quedado fuera del acuerdo comercial, y vale la pena mencionarlo, es leche
y carne. ¿Por Esos qué dos razón? productos porque son muy sensibles del lado ecuatoriano y muy sensibles del lado mexicano. Entonces decidimos sacarlos del acuerdo. Todo el resto de productos tienen periodos de desgravación que anunciaremos cuáles son exactamente una vez que la próxima semana podamos tener ya cerrado la negociación del acuerdo. Pero hay grandes oportunidades para el sector panificador, para el sector chocolatero, para el sector, incluso el sector industrial, de comenzar a exportar productos hacia México. Pero ahí vamos a tener un problema a nivel político, porque ese acuerdo tiene que ratificarse en la Asamblea, señor ministro. Todos los acuerdos comerciales tienen que pasar por la Asamblea, con lo cual nosotros, al menos con el caso de México, ya hemos tenido contactos para ir informando en diferentes comisiones cómo está avanzando las negociaciones. Los asambleístas se han quedado tranquilos con la información que hemos dado, pero claro, una vez que cerremos ya las mesas y podamos informar exactamente qué es lo que se ha negociado y cómo hemos ido avanzando, pues volveremos a la Asamblea para poder tener una estrategia ya más política, digamos, de poder informar qué es lo que se ha hecho. Es esencial que la Asamblea Nacional entienda el valor de poder tener un Ecuador más abierto, no solo para poder exportar más, esencial, sino también para poder traer productos de alta calidad que las propias industrias los utilicen, los emprendedores utilicen para poder ser más competitivos al mismo tiempo. Ese es el camino que han seguido otros países del mundo y que creemos que es el más adecuado. Con eso me quedo, señor ministro. Le agradezco mucho por su tiempo. Una buena jornada. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos trabajando entonces y nos veremos ya para el segundo año de gestión con todo gusto. Por supuesto. Y esperemos mejores noticias todavía. Muy Seguro amable, que sí. señor Muchas ministro. gracias. El señor ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado. La pausa.